rivales? ¿Por qué es necesario matar al otro para poder el asunto? O sea, la relación verdaderamente, una historia cargada. Los decidieron y no voy a dar la vista. Es exactamente una ayuda, ¿de acuerdo? Eran mejores Bueno, el capítulo 3 aborda uno de los temas fundamentales de la antropología, no solo hebrea. Por supuesto, todos los pueblos tienen algún capítulo en su pensamiento, en la historia de su reflexión teológica quizás, o incluso filosófica, sobre el origen del mal. ¿Por qué existe el mal y no solo el bien? Y nuestro autor en este capítulo 3, después de habernos presentado la sobreabundancia de la belleza, de la armonía, de la vida plena, con esta gran cantidad de árboles en el jardín, con este río de 4 brazos que irrigan todo el jardín, y con esta plenitud de lo humano en la relación entre el yo y el tú, ahora se pregunta por qué las cosas no son así. ¿Por qué existe el mal y no solo el bien? De hecho, se podría hacer la pregunta que ya se planteaba uno de los filósofos griegos, Demóstenes. ¿Podía Dios haber creado un mundo que fuera al mismo tiempo libre y bueno? Que desde la libertad solo existiera el bien. Y por supuesto que la respuesta es afirmativa. Dios podría haber creado un mundo en el que los hombres libremente escogieran solo el bien, pero no creó ese mundo. Y no sabemos por qué. Eso es lo que atormenta a los grandes pensadores de todos los tiempos. ¿Por qué Dios permitió que esta criatura pudiera vivir su libertad desde la posibilidad de escoger entre el bien y el mal? O entre, como veremos, entre la autonomía relativa y la autonomía absoluta, porque en el fondo eso es lo que plantea el yavista. El mal no viene visto en una primera instancia como una atrocidad abominable, destructora, repugnante, degradante. El mal viene presentado, como veremos en el análisis del capítulo 3, como la posibilidad de escoger entre dos modos de plantearse en la propia psicología, la propia relación con el propio yo. La autonomía relativa o la autonomía absoluta. Este es el dilema que se plantea cuando la serpiente invita a la mujer a tomar distancia de lo mandado por Dios. Ahí se abre esta posibilidad de una autonomía absoluta, cuando el hombre había sido creado en una autonomía relativa, es decir, en relación con alguien que podía saber mejor que él lo que le convenía, lo que le hacía crecer, lo que garantizaba su vida, y alguien que le había puesto en salvaguarda para conservar esa vida. Pero la otra opción aparece ante el hombre, la de la autonomía absoluta, y por lo tanto la de la posibilidad de prescindir del creador. Ese va a ser el dilema que plantee con su insidia la serpiente, como veremos enseguida. ¿De dónde proviene la enemistad entre los hombres? ¿Por qué los hombres hacen guerra entre ellos?
¿Por qué se ven como enemigos, como rivales? ¿Por qué es necesario matar al otro para poder ocupar un territorio, para poder sobrevivir en un pastizal, qué sé yo? ¿Por qué el hombre tiende a la pelea y a la aniquilación del otro, ¿no? Porque existe también esta ambivalencia perpetua que le obliga a tomar distancia de sí mismo y que le hace esclavo de sí mismo y de sus pasiones. ¿Por qué el hombre no se controla a sí mismo? ¿Por qué se convierte en un ser extraño para sí, ajeno a sus propios ideales? ¿Por qué descubre el hombre en su interior esta oscuridad que no se identifica con su ideal de felicidad, con su ideal de desarrollo y que sin embargo tira profundamente desde su interior en una dirección de destrucción? ¿Por qué el hombre no encuentra la felicidad? Entonces, esta es la gran pregunta que se plantearon todas las culturas de la antigüedad. La Biblia va a enfrentar ese problema en este capítulo 3. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la enfermedad, el sufrimiento, la fatigosa lucha con el cosmos para poder sobrevivir? ¿Por qué la vida del hombre es conflictiva en todos los ámbitos? Y hay quienes han optado por el ateísmo precisamente porque se constata un mundo despreciable, una historia cargada de sufrimiento y una existencia humana que carece de sentido si se trata permanentemente de luchar por conseguir fugaces momentos de felicidad o de, aunque solo fuera de tranquilidad. Si eso es la vida, ¿para qué? ¿Para qué la vida? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? Tanta fatiga, tanta lucha, tanto dolor para tan poquitos momentos de paz. Son preguntas que están ahí en la antropología más antigua. También los hombres más antiguos se preguntaron por qué hay esta tremenda atracción entre los sexos y por qué muchas veces la relación entre los sexos, que podría ser de amor y de ternura en muchos casos, en muchos otros es de dominación, de utilización del otro, de agresión y de violencia, de tiranía. ¿Por qué el hombre y la mujer no logran vivir armónicamente esta relación profundamente atractiva que tira de ellos en dirección del uno hacia el otro? Y no es que le digo el hombre y la mujer, con lo cual no quiero ser marginador de otras realidades de amor. Evidentemente, las personas homosexuales sienten esta atracción poderosísima hacia el propio sexo. Pero, y no es que el autor Yavista no conociera la homosexualidad. Parece que el mismísimo rey David tuvo una relación un poco así ambigua con Jonatán, de quien cuando murió llegó a decir que su amor había sido más importante que el amor de las mujeres, ¿no? Ha existido siempre, pero no es un tema para el yavista, no era un tema que le preocupara, no era para él un tema de escándalo, ni era un tema que pudiera servirle como emblema de la relación conflictiva. La relación conflictiva emblemática es la relación heterosexual. Precisamente, claro, esto es lo que se pensaba en la antigüedad. La psicología moderna nos ha hecho descubrir otras dimensiones, ¿no? Pero se pensaba que dado que no hay nada más contrario al hombre que la mujer, no hay nada más distinto del hombre que la mujer, por eso la relación entre el hombre y la mujer se descubre como la más conflictiva. De hecho, bueno, pues hay conflictos entre los hombres. Las guerras normalmente son entre varones, ¿no? Las mujeres se quedan en el campamento, se quedan en la ciudad amurallada y los que entran en la batalla y se destrozan unos a otros, pues son varones. Sí, pero curiosamente en todas las culturas de la antigüedad, la batalla, la guerra, el campo de batalla era algo absolutamente normal. Se veía como algo necesario para garantizar la estabilidad de la tribu, del clan, para garantizar sobre todo el dominio sobre ciertos bienes naturales, ¿no? Sobre ciertos recursos fundamentales para la sobrevivencia. Y entonces no es que el individuo que está en el otro ejército enfrente de nosotros
sea un conflicto para mí. No, no. Vamos a luchar a ver quién se queda con el territorio y se acabó. El conflicto está cuando el soldado vuelve a su casa y se encuentra con la mujer. Ahí es donde no sabe ni qué hacer ni cómo manejar el asunto. O sea, la relación verdaderamente conflictiva siempre ha sido vista como esta, la relación entre el hombre y la mujer. Y entonces la Biblia se dispone a dar una primera respuesta. Conste que es una primera respuesta. A mi modo de ver, es una respuesta en muchos sentidos insuperable, que logró cimas de reflexión y de contemplación del misterio de lo humano que difícilmente fueron superadas en otras épocas bíblicas por textos posteriores. En primer lugar, para dar una respuesta al problema del mal, se vale de su propia experiencia de Dios. Para cuando Israel está capacitado para hacer esta reflexión, han pasado prácticamente 1000 años de experiencia de Dios, casi 1000 años. Cuando el yavista pone por escrito su relato, casi llevan ya 1000 años de historia de relación con Dios. A nosotros nos parece mucho 1000 años, a ellos les parecía muchísimo. O sea, 1000 años en una época con tan pocos elementos que les permitieran tomar conciencia del pasado, hacer uso de los recursos de la historia. Nosotros hoy tenemos bibliotecas, hemos desarrollado las grandes ciencias de la historia, de la arqueología, de la paleontología, de la antropología cultural, de la etnología. Hemos desarrollado la lingüística y hemos sido capaces de traducir textos muy antiguos, qué sé yo. Los hombres de la época del yavista solo conservaban tradiciones orales que se perdían en la oscuridad de los tiempos. Y lo único que sabían de Abraham era lo que se venía repitiendo durante 1000 años, de generación en generación, que son unas cuantas anécdotas, unos cuantos episodios de su vida. La historia, el pasado, es una gran oscuridad. Y sin embargo, en esa historia, en ese pasado, está una profunda experiencia de Dios. Lo que da consistencia a este pueblo no son documentos históricos. De hecho, se están escribiendo en la época del yavista los primeros documentos escritos, ¿no es cierto? Hay que esperar hasta el año 1000 para que se escriba el primer texto bíblico, el Salmo 23. Hasta el año 1000. Y Abraham es del año 1850. O sea, durante 850 años no existió un solo texto escrito. Todos los textos son orales, son de memoria, son narraciones, son historias, son sagas, leyendas, epopeyas, son himnos, son principios, digámoslo así, que ellos han ido descubriendo de su relación con Dios, que se transmiten a la siguiente generación, y la siguiente generación memoriza todo aquello, lo hace suyo, se lo apropia, lo enriquece con su propia vivencia y lo pasa ya enriquecido a la siguiente generación, y así durante 850 años. El año 1000 se escribe el primer texto bíblico en un documento, y eso es el Salmo 23. Pero lo que ha acompañado a este pueblo, lo que le ha dado consistencia, lo que le ha dado fuerza para ser pueblo, para saberse heredero de una tradición, para saberse portador de un destino, de una misión, de una encomienda, la experiencia de Dios, la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios se da en una doble dinámica. La experiencia de Dios ha arrojado luz sobre ese mundo, el divino, pero también ha arrojado luz sobre este mundo, el humano. Por eso el yavista comienza toda su historia con la mención de estos dos mundos. El día en que Yahvé Dios hizo los cielos y la tierra. Estos dos ámbitos de toda la experiencia humana, que se abrieron como experiencia cognoscitiva, como posibilidad de comprensión de lo real, cuando empieza la revelación, cuando Dios empieza a hablar con estos hombres
de la época abrahámica y sigue hablando con los isacitas y sigue hablando con los jacobitas y luego viene la gran experiencia teofánica con Moisés, la alianza del Sinaí, etcétera, la historia, ¿no? Entonces, su propia experiencia de Dios, pero también su memoria histórica. Y esta memoria histórica es histórico-salvífica. No es solo la historia. No es que contaban lo que le había pasado a Abraham y cómo conoció a Sara, así como una anécdota de novela. Ellos solo hacen memoria histórica cuando en aquel episodio histórico hay una experiencia de salvación. Los demás acontecimientos no importan, quedan para siempre olvidados. Por eso no sabemos nada de la infancia de Abraham. Nos hubiera encantado saber sus orígenes, sus aventuras de joven, nada de eso, porque en nada de eso hay historia de salvación. Y los autores bíblicos decidieron ignorarlo por completo. De Jesús de Nazaret, desconocemos 9/10 de su vida. Las desconocemos por completo. Porque no les interesó, porque para ellos no era salvífico. La historia de la salvación traída por Jesús, que es la salvación plena y definitiva, comienza el día de su bautismo cuando tiene más de 30 años, allá en el río Jordán. Ahí comienza la historia de la salvación que Cristo ha posibilitado. Pues ahí comienza la memoria histórica de los discípulos. Pero esta memoria histórica, que es profundamente selectiva y profundamente discriminadora, que desecha la mayoría de los acontecimientos, conserva no solo como recuerdo, sino como alimento para el presente y como instrumento para proyectar el futuro, los acontecimientos del pasado en los que Dios intervino para salvar, para conducir, para revelar, para modelar a este pueblo que ha ido configurando conforme a su voluntad. Eso es lo que llamamos memoria histórica, que no es lo mismo que la memoria histórica de cualquier pueblo, del pueblo mexicano y lo que quieran ustedes, los mitos del pueblo mexicano y lo que ustedes quieran, ¿no? No, aquí se trata siempre de memoria histórico-salvífica. Por supuesto, el yavista y su corte de escribanos tienen consigo, pero también las tribus, porque acuérdense que el yavista lo que hace es recopilar tradiciones de las tribus y con eso elabora sus textos. Muchos de estos textos no son originales del yavista. Lo encontró en aquella tribu, se lo contó tal familia neftalitita, los rubenitas le contaron tal otra cosa, los benjaminitas. Lo que va encontrando en las diversas tribus que se vinculan a Abraham de alguna manera, lo va él acopiando, lo va asumiendo, lo va escribiendo para preparar su primera teología, que es este capítulo 2 y 3. Pero también la observación de sí mismos. Todo autor, en toda época, todo autor que escriba algo que pueda ser reflexivo, se observa a sí mismo. Nadie escribe asépticamente. No existe la historia pura, ninguna historia. No va a encontrar usted ningún historiador que escriba historia pura. En toda historia se refleja, en toda historia escrita por un historiador, se refleja algo de las preocupaciones del escritor, algo de sus búsquedas, mucho de su manera de ver el mundo, de su manera de juzgar la realidad, mucho de sus intereses. Algunos escriben historia para satisfacer intereses de ciertos grupos, los que pagan el dinero, o los grupos de poder, o los grupos que él quiere promover en la sociedad. No existe la historia aséptica, nunca sabremos realmente cómo fue nada. Todo llega a través de un filtro. Claro que mucho de lo que llega a través de ese filtro, pues tuvo que haber sucedido. Pero cómo sucedió con exactitud no lo sabemos. La observación de sí mismos y por lo tanto la capacidad de hacer contacto. Esto es muy importante y se descubrió en el siglo XX, lo descubrió un gran profesor de escritura católico del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, SCA, que me dio a mí
la primera de Pedro. Un gran biblista, extraordinario, un genio, una mente superdotada. Descubrió que todos los autores bíblicos, cuando escriben, no intentan contarnos una historia. La historia no tenía importancia para ellos en el sentido que la tiene para nosotros. Con toda precisión, qué sucedió, cuándo sucedió, dónde, en qué año exacto, en qué lugar preciso, quiénes fueron los protagonistas. Eso no tiene ningún significado para un hebreo. Es paja, eso es paja. Se acercan a los acontecimientos salvíficos, siempre salvíficos, cuando Dios ha intervenido, y se preguntan siempre, todo autor bíblico, se pregunta cómo esa intervención divina afectó a los que lo vivieron en su momento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿cómo afectó a ellos primero? Pero después de esa pregunta, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando terminemos el capítulo 3? Haremos una recuperación de los dos capítulos 2 y 3, pero desde una perspectiva, aplicación espiritual, que es cómo me afecta a mí. Cómo este texto tan antiguo, que tiene 3000 años de historia, puede ser un texto revelador, profético, transformador para mí, mexicanito del siglo XXI. ¿Tiene algo que decirme un escritor de la corte de Salomón del año 950 antes de Cristo, de una tierra tan lejana, de una cultura totalmente ajena a la mía, de una manera de pensar exactamente al revés, que escribió en una lengua muerta que ya nadie habla? ¿Tiene algo que decirme a mí ese texto? Encontraremos en muchos de estos textos cómo se miraban a sí mismos y haremos conexión con las emociones, con los sueños, pero también con los temores, pero también con los prejuicios, pero también con la grandeza de espíritu de estos grandes hombres que nos legaron la Biblia, la observación de sí mismos y de cómo impactaba en su vida el dato de la fe o el acontecimiento histórico salvífico, porque ese es el dato de la fe. Y por supuesto que son hijos de su cultura. Y su cultura es una cultura de mitos. Hay una gran cantidad de tradiciones míticas en su época. El vehículo de transmisión de la cultura, de las tradiciones, de los principios morales y de las categorías religiosas, todo eso se transmitió a través de un género literario fundamental del pasado, que se llama mito. Y entonces hay una gran cantidad de mitos. En la época en la que el yavista escribe, no hay duda de que conoció este famosísimo mito, la epopeya sumérica de Gilgamesh, de la que les traje esta foto, esta piedra que ven ustedes allí, es un trozo de la maravillosa, extraordinaria epopeya de Gilgamesh, que es del año 2500 antes de Cristo. Imagínense qué hallazgo. Esta piedra está en el British Museum. Cuando vaya usted de vacaciones a Europa, no deje de ir a ver la epopeya de Gilgamesh. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto en el yavista. El yavista toma la epopeya de Gilgamesh y la destroza a su gusto. La epopeya de Gilgamesh, a grandes rasgos, narra la historia de un personaje, Gilgamesh, que adolorido por su amado amigo Enkidu, se lanza a buscar la clave de la inmortalidad. La muerte de su amigo Enkidu le ha destrozado el corazón. Y un brujo, un chamán, le dice que en una cierta isla hay una planta que da inmortalidad. Fíjense, una planta que da inmortalidad. Nuestro autor va a hablar del árbol de la vida. Y allá se lanza Gilgamesh a la búsqueda de la planta de la inmortalidad, para no tener que volver a sufrir la ruptura de su corazón, como la que le provocó la muerte de su amadísimo amigo Enkidu. Pero en esa isla
sufre numerosas aventuras, tiene que enfrentar numerosos retos en esa isla, y cuando está a punto de apoderarse de la planta que da la vida inmortal, una serpiente se la arrebata. Y qué curioso, la serpiente va a aparecer aquí también. La serpiente le arrebata la planta de la vida y Gilgamesh vuelve fracasado al mundo de los hombres. Después de haber visitado esta isla de los dioses, vuelve fracasado. Termina sus días diciéndole a los que le rodean: la vida es una desgracia y lo único que nos espera al final del camino es la muerte. Fracasé en la búsqueda de la inmortalidad. Ese mito fue muy importante, recorrió el mundo entero ese mito. Y nosotros lo encontramos hace poco. Esta piedra fue encontrada en 1922 en una de las excavaciones importantísimas en la Mesopotamia, en donde hoy es Irak. Y bueno, pues los ingleses se robaron todo lo que pudieron y entonces llevaron estas piedras a Inglaterra, y ahí un grupo de estudiosos dirigidos por un gran biblista que es Vincent Taylor, pudieron traducir la tableta sumeria. Es un hallazgo maravilloso. Entonces está al vacío esta piedra, pues está desmoronando, pero ya están microfilmadas todas las piedras, todas las tabletas de las que vienen los diversos capítulos de la epopeya de Gilgamesh, ya están microfilmados, y es lo que hoy podemos encontrar publicados en libros. Usted puede comprar el libro, incluso la puede bajar en PDF, toda la epopeya, es bellísima. Bueno, este mito le sirve a nuestro autor para tomar algunos elementos. La búsqueda de la inmortalidad, como una búsqueda fundamental del corazón humano. Para el yavista hay dos cosas importantes para el corazón humano. Todas las demás son secundarias. Dos cosas importantes: la vida, pero no la vida que se acaba, como el pobre Enkidu que se murió. No, la vida, poder sostener la vida, poder vencer el límite que tenemos enfrente todos y que nos aterra a todos y que se llama morir. Esa vida capaz de vencer ese límite, eso es lo más importante. ¿Habrá un modo? ¿Habrá una clave? ¿Alguien tendrá un secreto para la inmortalidad? Y la ciencia del bien y del mal, que nos permite vivir de tal manera que de alguna manera encontremos algún día la clave de la inmortalidad. Por eso esos dos árboles están en el centro del jardín. En el pasaje pasado, en el capítulo 2, ¿se acuerdan? En el centro del jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Son las dos realidades centrales para el hombre. Pero el hombre se va a topar con una dificultad. En el caso de la epopeya sumérica de Gilgamesh, la serpiente es un dios malévolo que, celoso de que una criatura tan repugnante y tan inferior como el ser humano pudiese aspirar a la inmortalidad, se roba la planta de la vida para que solo los dioses puedan ser eternos. La serpiente no es un ser diabólico, no es un dios malévolo en el libro del Génesis, como lo veremos enseguida. Entonces va a desmitificar el mito. Él va a hacer su propio mito, pero va a desmitificar el mito sumérico de Gilgamesh, porque la experiencia de Dios durante 1000 años le ha dado ciertas convicciones al autor que lo han hecho libre de la mitología imperante en su tiempo. Aunque no tiene otro recurso literario para escribir su propia teología más que el género mítico, va a desplazar todo lo mítico lo más que se pueda y va a quitarle fuerza a las figuras míticas que en las grandes historias de las culturas circunvecinas eran protagónicas. Muy bien. Para poder entender el capítulo 3, necesitamos hacer un ejercicio. Y yo le voy a pedir que en este momento tome usted papel y pluma y se permita a sí mismo escribir una lista de las realidades creadas más caras para usted. Realidades creadas son todas. La única realidad no creada es Dios. Todo lo demás que no sea Dios se llaman realidades creadas. Creadas por Dios o creadas por el hombre, pero creadas.
Aquí aparecen algunas que son como muy presentes en la mayoría de las culturas. La familia, por supuesto, es una realidad creada a la que solemos apegarnos con mucha fuerza, sobre todo cuando somos más pequeños, pero algunos nunca maduran y siguen pegados a sus papás y ya tienen 50 años de edad los hijos y los papás ya están ahí siguen mamando de la teta lo más que pueden. Pero bueno, la familia, el trabajo. Y el trabajo puede ser una realidad creada fundamental, sobre todo en nuestra cultura, ¿eh? El trabajo da personalidad, ayuda al hombre a clarificarse a sí mismo. Casi que el trabajo le da identidad. Hay personas que se identifican por su profesión, que son lo que son por lo que hacen, lo cual es un gran error, es una gran desviación, pero está presente en nuestra cultura. Por supuesto, los bienes materiales. ¿Quién no quiere tener una bonita casa? ¿Quién no quiere tener un buen coche? ¿Quién no quiere tener una buena cuenta bancaria? Los bienes materiales son realidades creadas, carísimas para nosotros. Carísimas significa muy queridas. Son realidades que son prioritarias para nosotros, ¿no? Conocimientos, queremos tener conocimientos y estudiamos y ya acabamos la carrera y queremos una maestría y un diplomado y estudiar, aunque sea cocina y lo que sea, ¿no? Conocimientos, tenemos un hambre de saber. La religión es una realidad creada también, llena de cosas que alimentan dimensiones creaturales. Y hay gente que muere por su religión. Los amigos, no se diga. La salud, no se diga, en esta época en la que estamos viviendo ahora. Bueno, pues la salud es un elemento fundamental que no quisiéramos perder nunca, ¿no? Nuestras mascotas, hay quien adora a sus mascotas. ¿Qué va? Si ustedes conocieran ciertos casos que yo conozco, yo tengo mis gatos y los quiero muchísimo, pero algunas personitas, ay, dices, esta qué bárbaro, este qué bárbaro. Sus mascotas son, bueno, sagradas. Bueno, qué sé yo, tu casa, tu estatus, tu imagen, tu belleza física, las realidades creadas. Entonces, haga una lista de las realidades creadas fundamentales de su vida. Voy a dar 2, 3 minutitos para que cada quien haga una lista de las realidades creadas más caras para su corazón. Adelante.